Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Harring, estudiante del curso Control FUSI, grupo número 6. Presento el desarrollo de la etapa 5, implementar el controlador difuso y recopilar información. La situación problema solicita construir un controlador difuso que regule la distancia a un valor predeterminado por el usuario. Se observa un diagrama simplificado del modelo de un sistema de ascensor. También se tiene la función de transferencia del sistema del ascensor. Se consulta y se analiza un artículo científico de título Implementación de lógica difusa en PLC para sistema de control de ascensor de 3 pisos. Se observa los autores, la cita bibliográfica, el DOI, la dirección URL, palabras claves, análisis del artículo y preguntas que ayudan con este análisis. Para diseñar e implementar el controlador difuso se utiliza el método de inferencia de Mandani. El diseño, la implementación y la simulación del comportamiento del sistema se ejecuta en la herramienta Simulink de MATLAB. Se observa un esquema simple que representa el funcionamiento del sistema del ascensor. Podemos observar un motor que emplea corriente directa entre un rango de 200 voltios. Se puede observar que este motor, al trabajar con corriente directa, podrá invertir su polaridad. Al mismo tiempo, esto origina que se pueda invertir el sentido del torque. Cuando es negativo, cuando la tensión es negativa, el elevador bajará. Cuando es tensión positiva, el elevador sube. Este es un desplazamiento de forma vertical. El desplazamiento se realiza considerando el universo de discurso y un punto de referencia. Observamos las variables lingüísticas. Se va a determinar la tensión necesaria para controlar la potencia del motor encargado de mover el ascensor. La variable lingüística o antecedente será la altura, con un universo de discurso que está representado por un intervalo cerrado desde menos 30 a 30. Esto se podría considerar como la altura expresada en metros. Se han nombrado estas variables con el nombre para esta es altura muy alta, altura alta, altura media, altura baja, altura muy baja. La variable lingüística consecuente será la tensión, con un universo de discurso entre un intervalo cerrado de menos 200 y 200, se puede considerar como la tensión necesaria que va a emplear el motor para generar una potencia. También se han nombrado las variables lingüísticas. Reglas difusas. Se observa el antecedente y el consecuente. Para este caso podemos observar que la relación es proporcional, pues se observa que si la altura es muy alta, la tensión es muy alta; si la altura es media, la tensión es media; y si la altura es muy baja, la tensión es muy baja. Para observar el diseño del controlador difuso se utiliza Fuzzy Logic Designer de MATLAB. Aquí en MATLAB podemos observar las funciones de membresía que representan a la variable lingüística, cada una con una forma
elegida por el diseñador. Para este caso, observamos que 3 de las funciones de membresía son triangulares y las que están en los extremos tienen forma trapezoidal. Eso para la variable altura. Para la variable tensión se observa que todas las funciones de membresía tienen forma triangular. También podemos observar las reglas de control. Si necesitamos una altura de 10 metros para el ascensor, el motor emplea 83 voltios para generar la potencia necesaria. Si necesitamos una altura de 24 metros, ahora la tensión que va a necesitar el motor es de 168 voltios. Si necesitamos una altura inferior, teniendo como referencia un set point, por ejemplo, la altura sea 16 metros bajo el punto de referencia, entonces la tensión será de menos 108 voltios. Recordamos que el motor puede utilizar tensión negativa o positiva para determinar el sentido del torque. También podemos observar la superficie de control. Como se observa, la altura es proporcional a la tensión, directamente proporcional. Ahora en Simulink podemos analizar la respuesta ante una entrada de escalón del sistema, pero sin el controlador. Se puede observar la respuesta del sistema ante una entrada de escalón. Hay un sobrepico de 30% y un tiempo de estabilización de la respuesta de aproximadamente 10 segundos, considerando un 2% en el error para estado estacionario. Ahora hemos implementado en el lazo cerrado el controlador difuso. Ejecutamos, observamos que ahora el comportamiento del sistema en lazo cerrado con el controlador difuso ante la entrada de escalón solo tiene un sobrepico máximo del 5% y un tiempo de estabilización de aproximadamente 1.5 segundos después de la entrada de escalón. Entonces podemos comprobar que el controlador difuso sí mejora la respuesta del sistema ante una entrada de escalón, mejorando considerablemente su tiempo de estabilización. Una mejora posible para el diseño del controlador sería implementar otra variable de entrada que tome como referencia el peso. Esta vez el motor deberá controlar la altura, considerando no solamente la altura, sino también el peso que estará dentro del ascensor. Podemos tomar como ejemplo un caso anterior donde ya se mira que se han implementado dos variables de entradas para diseñar el control por el método de inferencia Mann-Dani, utilizando la herramienta Fusilogy Designer de MATLAB. En comparación al caso de una variable de entrada y una consecuente,
solamente eran 5 reglas de control, ahora serían 9 reglas de control. También se podría obtener, para el caso del motor, una tensión más precisa, ahora considerando la altura y el peso que va a ingresar dentro del elevador. Creo que esa es la principal modificación que podría mejorar el diseño del controlador difuso para solucionar el problema propuesto del ascensor. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.